Hola amigos, bienvenidos a Terror Inesperado. El día de hoy les traigo la increíble historia de Blanche Manier, la joven que fue encerrada durante 25 largos años por su propia familia. Antes de empezar, te sugiero suscribirte a mi canal, pues estaremos subiendo este tipo de contenido. Si te gusta, nos ayudarías mucho dándole like y dejando tu comentario. Comencemos. Blanche Manier nació el 1 de marzo de 1849 en Poitiers, Francia. Conocida en Francia como la Séquestre de Poitiers. Nacida en el seno de una familia aristócrata, de clase social alta, perteneciente a una familia muy influyente. Su familia era gran defensora de la realeza y tenían un gran repudio hacia los republicanos. Su padre Charles Émile fue decano de la Facultad de Letras de Poitiers y su hermano, Marcel, trabajaba como prefecto. Los que conocían a Blanche no tenían sino más que halagos para la joven, ya que era muy hermosa. La describían como una joven con grandes ojos, dulce, divertida, alegre, con un cabello hermoso, al igual que tenía un enorme corazón. Pero desgraciadamente a la edad de 26 años toda la vida de esta bella joven se vendría abajo y empezaría para ella un suplicio que duraría 25 años. En el año de 1876 y a la edad de 26 años conocería a un abogado al cual consideraría como el amor de su vida. Este hombre era mucho mayor que ella y también se encontraba sumido en la pobreza, y no solo esto, sino que también era de una familia protestante e hijo de un republicano. Mientras que la familia Manier eran católicos y monárquicos. Días después Blanche desaparecería y sería como si la tierra la hubiese tragado. Algunos dicen que su madre Louise y su hermano Marcel lloraron su pérdida en público, mientras otros dicen que sus familiares buscaron excusas para encubrir este hecho, hasta que poco a poco se fueron olvidando de la existencia de la joven. Dijeron que se habría marchado a un internado en el Reino Unido, y al pasar los años el pretexto cambió a que se había mudado a Escocia. Poco a poco la gente fue dejando de preguntar por ella acostumbrados a su ausencia. En el año de 1882 el padre de Blanche moriría y solo 3 años después en 1885 lo haría también el abogado del cual Blanche había estado enamorada. Nadie parecía acordarse ya de la pequeña de los Manier y cuando el 23 de mayo de 1901, en el albor de un nuevo siglo, el fiscal general de París recibió una extraña carta en la que se podía leer lo siguiente: Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un acontecimiento excepcionalmente serio. Me refiero a una mujer que está encerrada en la casa de la señora Manier, casi muerta de hambre, y que ha vivido sobre basura podrida durante los últimos 25 años. Es decir, sus propios desechos. Pero la carta era anónima y la familia Manier gozaba de una excelente reputación. Habían dedicado gran parte de su vida a la filantropía y a las obras de caridad. La madre, que por aquel entonces contaba con 75 años, había recibido un galardón del Comité de Buenas Acciones por sus contribuciones a la ciudad, y convivía pacíficamente con su hijo. Sin embargo, y por si acaso, la policía decidió visitar la casa de la aristócrata familia donde comprobaron que todo lo que habían leído no solo era cierto, sino que era incluso peor. Ese mismo día el fiscal decidió mandar a 3 de sus agentes a registrar la casa exactamente a las 5 de la tarde. Al llegar a la mansión de los Manier y la viuda les negó la entrada, lo cual ya empezaba a levantar sus sospechas. Tuvieron que entrar prácticamente a la fuerza y realizar una búsqueda rutinaria de la casa. Al principio todo parecía normal, describieron así las primeras impresiones: el comedor estaba bien amueblado, la cocina cuidada y la escalera limpia, todo estaba en su sitio. La anciana señora Manier estaba ataviada con una bata de vestir decorada con cuadros negros y blancos. No parecía la clase de persona que descuidase su cuidado personal. Pero pronto se percataron de un olor desagradable que provenía de la segunda planta. Cuando los investigadores quisieron investigar en una habitación situada en el segundo piso, en el ático, Louis se negó rotundamente y presentó varias objeciones. La habitación se encontraba con llave y la viuda Manier decía no recordar dónde estaba la llave. Esto llevó a los investigadores a romper el candado, y al momento de abrirse la habitación salió de ella un profundo olor putrefacto. Una vez sus ojos se acostumbraron a las tinieblas, pudieron ver en un rincón de la estancia a una mujer malnutrida y sentada sobre una cama de paja. Por toda la habitación había restos de heces, insectos, restos de comida y vómito. Estaba cubierta apenas con una manta sucia y vieja. Tan pronto como entramos en la habitación, vimos, en la parte trasera y tumbada en una cama, su cabeza y cuerpo cubiertos con una manta repulsivamente sucia, una mujer que el señor Marcel Manier identificó como su hermana, la señora Blanche Manier, declaró uno de los testigos en el juicio oficiado por el juez Dufresnel.
La desafortunada mujer estaba tumbada completamente desnuda sobre un lecho de paja podrida. Todo a su alrededor formaba una especie de costra formada por excrementos, trozos de carne, verduras, pescado y pan podrido. También vimos cáscaras de ostras y bichos corriendo por la cama. Cuando los policías intentaron hablar con ella, se limitó a gritar y encogerse en su cama. Rápidamente, los agentes de la ley salieron de la habitación, disuadidos por el insoportable hedor, para registrar el resto de habitaciones. Blanche Manier vio la luz del día por primera vez en 25 años. Había sido secuestrada hacia Curruco y se negó a mostrar su rostro. Había estado encadenada todo ese tiempo y apenas si la habían alimentado. A sus 52 años solo pesaba 25 kilos y estaba tan débil que no podía siquiera mantenerse en pie. Su madre era la culpable de todo, pues a ella no le gustaba nada que su hija se hubiera enamorado de un abogado arruinado y mucho mayor que ella. Así que Lois le prohibió volver a verlo, así que Blanche una noche escapó para hablar con él. Cuando volvió subió con mucho cuidado las escaleras para no despertar a su madre y a su hermano, pero estos ya estaban esperándola arriba. Al llegar al final de la escalera los dos la tomaron y la encerraron en el ático. Su madre le dijo que la encerraría hasta que cambiara de parecer, pero la joven jamás lo hizo. Algunas versiones señalan que Blanche pudo llegar a tener un hijo con el abogado. La señora Manier fue apresada rápidamente y terminó confesando lo que había ocurrido. Y apenas sobreviviría 2 semanas después de ser detenida tras sufrir un ataque al corazón el 9 de junio a las 9:30 de la mañana. Su padre también había participado del hecho y su hermano, aunque nunca la agredió físicamente, fue cómplice del plan de su familia. El juicio, que conmocionó Francia, arrancó el 11 de octubre. En él se declaró a Marcel cómplice de actos de violencia y fue condenado a 15 meses de prisión. Según su versión de los hechos, había intentado internar a Blanche en un manicomio, pero se había encontrado con la negativa de su madre, ya que ello pondría en tela de juicio su honor. Además, añadía que la mujer podría haber abandonado la habitación cuando quisiera. La mujer fue trasladada inmediatamente a un centro de salud y, en el camino, afirmó que le hacía muy feliz ver la luz del sol de nuevo. Los médicos trataron su desnutrición con medicinas, pero ya estaba en una etapa bastante avanzada y era poco probable que sobreviviera mucho tiempo. El encierro había dejado muchas secuelas en su salud mental y física. En el proceso se puso de manifiesto que Blanche sufría una larga lista de problemas mentales que se agravaron con el tiempo, de la histeria anoréxica a la coprofilia pasando por el exhibicionismo. Blanche estuvo hospitalizada en el Centro Médico de Hôtel Dieu de Poitiers y, luego, fue internada en un hospital psiquiátrico donde pasó el resto de sus días. Blanche sería enviada al Hospital Psiquiátrico de Blois, donde moriría en 1913, el mismo año que su hermano, retirado en una mansión de los Pirineos. La mujer falleció 12 años después de ser rescatada, a causa de las secuelas que había dejado su secuestro. Los médicos aseguran que la paciente sufrió de varios trastornos mentales que la atormentaron hasta el día de su muerte. Nadie sabe quién envió la carta anónima, aunque entre los candidatos se encuentran tanto Marcel, que dicen que al final sintió compasión por su hermana, o que éste presentía la muerte de su madre y que no quería hacerse cargo de Blanche. También se habla de alguien relacionado con el personal de servicio de la casa, pero al final nunca se sabrá con certeza quién lo hizo. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Gracias por comentar y seguir apoyándonos en nuestro contenido. No se les olvide darle like y comentar qué otra historia quieren que traigamos al canal. No se les olvide suscribirse y darle clic a la campanita de notificaciones. Comenta, galleta, si llegaste hasta esta parte de esta trágica historia. Hasta el próximo video. Saludos.